al expresidente. Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, China y Asia Central. ¿Cómo estás? Hola, pues nada, aquí la expectativa y como bien has dicho Marta, pues con un montón de cosas que están pasando y cada vez más rápidamente. Fíjate que tenemos lo de la APEC, perdón, lo de la G20 y luego la cumbre de la APEC en el mismo mes. O sea que, en fin, ahora hablaremos de ello. Bueno, mientras tanto, nosotros insistimos que desde la Casa Blanca tenemos ya el YouTube preparado para poder escuchar a Joe Biden, que va a hablar en la cumbre climática, en la COP27, comentarios sobre el cambio climático. Yo no sé hasta qué punto hablará para sacar pecho de la inflación de ayer, que ya vimos la fiesta en Wall Street, o se aventurará a decir algo, a adelantar algo sobre la cumbre del G20 la semana que viene, porque esperamos que, desde luego, Joe Biden no pare quieto y tenga importantes reuniones a lo largo de esos días en Bali, en Indonesia. Antes de ir al G20, Fernando, quiero aprovechar porque estábamos conociendo algunas noticias de última hora. Hemos tenido esa retirada de las tropas rusas en Jersón, ha sido el gran tema probablemente de la semana. Y ojo, porque se está hablando ya de conversaciones de paz, de soluciones diplomáticas. Yo no sé si nos estamos aventurando demasiado, pero Rusia ha hablado de conversaciones de paz, nos preguntamos si se abre la puerta al fin de la guerra en Ucrania y el máximo general de Estados Unidos dice que son posibles las soluciones diplomáticas con Rusia. La cosa es que uno y otro bando realmente converjan en lo que se entiende por una solución. Efectivamente. Por el momento, bueno, lo que sí podemos decir, y eso siempre lo hay, y es que siempre hay conversaciones fundamentalmente entre los grandes actores de esta guerra, que es Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y siempre ha sabido desde el principio. Más directas o más indirectas, algunas sí que nos hemos enterado, como la famosa llamada del general, el ministro de Defensa Sergei Shoigu, que habló con sus homólogos norteamericanos, francés, alemán, etcétera, para el tema de la central nuclear de Zaporozhia y de los ataques que recibía de la parte ucraniana. Bueno, esto sí se contó. Estoy seguro de que además de eso se habló de un montón más de cosas, ¿no? Pero bueno, de lo que sabemos mira, yo te diría dos cosas. Tenemos ahora mismo, bueno, y desde el principio, en cierto sentido, una gran niebla de guerra. Es decir, que es que lo que realmente sabemos más o menos a ciencia cierta no es mucho. Y todo está muy en el aire. Por ejemplo, como tú bien señalabas, ha habido la retirada de Gerson del ejército ruso ya se ha hecho, es decir, ya están todos en la orilla izquierda y, de hecho, el famoso puente Antonovsky, que era el principal que conectaba, los rusos ya lo han volado. Con lo cual, ahora mismo ya la desconexión es total, a un lado del Dnieper y al otro. Se supone que esa parte, aunque siguen habiendo, digamos, duelos de artillería, etcétera, dado la dificultad que hay para cruzar el Dnieper sin puentes, aunque sea con puentes de pontones y tal, pues que quedará relativamente estable. Veremos. Y que, por lo tanto, las ofensivas y las contraofensivas se lanzarán en otras partes del frente. Eso, por un lado. ¿Qué es lo que también tenemos? Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. En ningún país, del tipo que sea, da igual, es homogéneo. Es decir, en la cúpula de ese país hay una homogeneidad de opiniones. Y en Rusia ahora mismo hay una diferencia grande y un enfrentamiento grande dentro de las élites del poder, entre los que son más favorables a soluciones duras, digamos, entre los que están Kadyrov, Evgeny Prigozhin, el jefe de Wagner, bueno, Kadyrov, el jefe de los chechenos, o, por ejemplo, Margarita Simonian, jefa de RT, por citar así gente más o menos conocida. Y por otro lado, gente que está más a favor de algún tipo de negociación, de salvar la cara, de alguna manera, que serían más liberales, en el sentido económico del término, ¿no? Bueno, y que serían más favorables a intentar reconstruir de alguna manera los negocios con Occidente. Esto está llevando a enfrentamientos clarísimos que incluso los puedes ver en las declaraciones, fundamentalmente en Telegram, de los canales oficiales de estas personas, incluso en el nombramiento de generales, de una parte o de otro, es decir, que sean favorables a otro. El enfrentamiento, para que lo entienda, por ejemplo, ahora, entre lo que es Evgeny Prigozhin, el jefe de Wagner, y Kadyrov con
el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y con el jefe de Estado Mayor ruso, el general... se me va el nombre. El general... no me acuerdo ahora, pero bueno. Ahora te lo digo. Gerasimov, el general Gerasimov, es notorio, o sea, está en las declaraciones oficiales de ellos. Así que hay una lucha interna grande, con lo cual es muy difícil saber cuál de las dos partes se terminarán imponiendo. Parece ser que por el momento se impone la parte que es más favorable a continuar con las hostilidades y además a incrementarlas. Ya digo, es una guerra extraña, ¿no? Porque esta es una guerra donde hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. ¿Por qué los rusos no han ganado cuando podían haber ganado? Porque tienen la capacidad para ello, incluso sin necesidad de hacer una leva como han hecho ahora. No está nada claro. Lo que sí está, bueno, lo que sí tenemos claro es que el referéndum supuso un Rubicón. Es decir, en el momento que estás incorporando a Kherson, a Zaporozhia, a Donetsk y Lugansk, es decir, a esas 4 regiones que antes eran de Ucrania y ahora están dentro de Rusia y que son consideradas por Rusia como suyas ya, como parte de Rusia, tú ahí, eso no lo puedes negociar. No puedes negociar que una parte de Rusia, desde el punto de vista ruso, pase ahora a manos de los ucranianos. Con lo cual yo creo que las negociaciones, en el mejor de los casos, serán una especie de alto el fuego temporal, si es que se llega a un acuerdo, pero no más, para que ambas partes se refuercen. Pero yo sigo pensando que tendremos una ofensiva rusa, no sé de qué características, en el invierno del año que viene, en enero, febrero, posiblemente. Fernando, mientras tanto, mientras tenemos todo este escenario, reiteramos, la semana que viene, cumbre en Bali del G20, va a ser 15 de noviembre el arranque y, por cierto, que antes de que arranque la cumbre, el lunes se reúnen Joe Biden y Xi Jinping. Me pregunto realmente por dónde van a pasar las principales conversaciones entre ambos mandatarios en un momento en el que, bueno, hemos visto un nuevo recrudecimiento de tensiones, ¿no? Estados Unidos hacia China con los semiconductores, el conflicto también, por supuesto, por Taiwán, el escenario del que estamos hablando, pues día sí día también, conflicto bélico en Ucrania. Bien sabemos la parte de China, bueno, tradicionalmente también más ligado a Rusia y el componente, pues Estados Unidos, Occidente. Hay muchos enfrentamientos ahí, económicos, políticos, geopolíticos, que están en juego y yo no sé realmente por dónde tenemos que echar mano a la hora de hacer cábalas sobre de qué van a hablar estos dos. Hombre, supongo que de muchas cosas, pero lo que sí te puedo decir es que lo que estamos viendo en los últimos días es un incremento, además de militares, de las últimas declaraciones que yo he visto, el jefe de la Junta de Jefes, el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos, el general Macmillan, reafirmando su apoyo militar, ojo, su apoyo militar a Taiwán, y que van a seguir vendiendo armas y entrenando al ejército taiwanés y su compromiso con la defensa de Taiwán. Y de alguna manera viniendo a decir que más temprano que tarde se espera un ataque de China. Es decir, que están subiendo, digamos, la tensión en el tema de Taiwán de una manera rapidísima en la última semana y en esta que estamos ahora. Con lo cual van a tener mucho de qué hablar. Y además con la presión, como muy bien señalabas, que es clave de los semiconductores. Lo último que leía es que TSMC, que va a abrir una nueva fábrica en Alabama, es decir, se va a llevar en los próximos años buena parte de la producción de semiconductores de Taiwán, que es el principal productor mundial de semiconductores, hacia Estados Unidos, para justamente quitar la posibilidad de que China se quede en caso de que haya un conflicto y que, ocupe Taiwán, ¿no? Se van a ir retirar de esos y además están diciendo que la fábrica que van a poner en Alabama va a ser puntera al máximo. Es decir, si hasta ahora más o menos los semiconductores más pequeños eran de unos 7 nanómetros, allí se van a fabricar de 3 nanómetros.
Es decir, Estados Unidos está haciendo una apuesta fuertísima de guerra tecnológica contra China. Esto es una guerra, está clarísimo. Una guerra híbrida, pero una guerra. Es decir, que lo que estamos viendo es un ataque económico brutal, en este caso en la esfera tecnológica de Estados Unidos contra China, a ver cómo responde China. Pero yo creo que no se va a llegar a ningún acuerdo sustancial, porque Estados Unidos está dispuesto a acelerar el proceso. Pudiera ser esto, dejarlo como una especulación, pudiera ser que estas declaraciones que estamos oyendo de Estados Unidos bajando el tono con el tema de Ucrania y siendo, bueno, viéndola o explorando la posibilidad de encontrar algún punto de encuentro o de acuerdo con los rusos, sea justamente para poder llevar a cabo una guerra contra China, que es lo que vengo yo sosteniendo, de que la administración Biden le queda un año, porque luego ya en 2024 entramos en año electoral y las cosas se complican. El año que viene va a ser muy peligroso en ese aspecto y lo que estamos viendo es eso, incremento absoluto de la tensión por parte de Estados Unidos, diciéndolo cada vez más, de forma más clara. Es decir, Fernando, lo que ves es que la administración Biden podría darse prisa, ahora que además bueno, ha revalidado. Biden realmente no se jugaba nada, ¿no? Aquí lo que se jugaba era el Congreso y aún así, hasta que podamos decir algo más, la Cámara de Representantes cae en poder republicano, el Senado, pues hasta que no se vuelva a esa segunda vuelta en Georgia, no lo podremos afirmar, pero podría ocurrir también. Pero bueno, entonces el año que viene, 2023, podríamos decir que la administración Biden podría intentar llegar a una guerra, a un confrontamiento mayor con China. Sí, vamos, lo llevan tratando desde hace tiempo y además es el año clave, ya digo, luego entran ya en periodo electoral y además con un Biden que no sabemos, bueno, él dice que se va a presentar, pero yo no creo que el Partido Demócrata presente otra vez a Biden, ni a Kamala Harris, es decir, Kamala Harris prácticamente ha estado inexistente, es decir, no se sabe qué hace y bueno, sabemos el estado de salud mental de Biden, ¿no? Que es, bueno, de hecho, ahora las conversaciones con Xi Jinping, pues también va a tener conversaciones con Macron, por cierto, en la cumbre de la PEC, perdón, en la G20, la de la PEC viene luego. Pues puede decir cualquier cosa, porque como no controla bien lo que dice, pues se sale un poco del marco que le dicen sus asesores. Vamos a ver, pero también importante, el COVID, los chinos han empezado, a pesar de que se reafirmaron en el 20 Congreso del Partido Comunista Chino, de que bueno, seguirían luchando contra el COVID, estrategia COVID cero, están empezando a cambiar y ya han empezado a tomar medidas más relajadas al respecto. Pues nos quedamos nosotros con eso. Fernando Moragón, como siempre, muchísimas gracias. La semana que viene ya te llamaremos un día porque habrá muchísima más tela que cortar. Nos despedimos, vale. Te deseo un buen fin de semana y nos vamos ya corriendo porque Joe Biden está hablando en esa cumbre